Bienvenidos a nuestro espacio Mundo de Líderes. En esta ocasión vamos a comentar sobre algo que todos los seres humanos quieren, que es la felicidad, la riqueza y obviamente el estar bien de manera económicamente. Y esto pasa también no solamente con las personas, sino con los países. El ser humano, por su naturaleza, pues busca la riqueza y busca la felicidad. De igual manera, los países, pues podríamos clasificarlos en países pobres y países ricos. Pero queda demostrado que pese a que hay países en estos dos sentidos, podríamos decir de tercer mundo y de primer mundo, las cuestiones que la vida les da o nos da no son las definitivas para determinar si un país es rico o un país es pobre. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Japón, que es un país que tiene un escaso territorio, pero prácticamente es una fábrica flotante. Es decir, compra insumos, les agrega valor y salen al mercado y se convierte en una potencia económica después de haber pasado por 2 guerras mundiales. Imagínense. Entonces no es una cuestión de territorio, tampoco es una cuestión de estar o tener el acceso a las vías de comunicación para poder ser un país rico. Por ejemplo, tenemos el caso de Suiza, que sin tener ni una costa, que es un país que se encuentra en Europa Central, tiene una de las mejores y mayores flotas navales del mundo. O sea, imagínense. Y así podríamos seguir y podríamos abundar en estos temas. Pero lo que sí es una realidad y queda demostrado es que lo que hace la diferencia entre seres humanos y países es la actitud. La actitud de la cual ya hemos hablado en una edición anterior, pero ahorita la vamos a abordar desde los 10 puntos que sí son necesarios para que nosotros podamos lograr ese cambio y esa transformación que puede hacer de un país pobre un país rico, o puede hacer de un ser humano pobre a un ser humano rico en todos los sentidos. Pues primero que nada tendríamos que hablar de la forma en la que cada uno de los individuos logra sus metas. Tiene que tener claro lo que quiere, a lo que aspira, es decir, un motivo o una razón para poder salir adelante y para poder ser percibido de alguna manera como una persona con ideales, con principios, podríamos decir también con moral. La moral es uno de los elementos fundamentales que tiene que tener el ser humano para poder ser definido como un ser humano rico, como un ser humano generoso, como un ser humano que tiene una capacidad para ser y para soñar. En segunda instancia también podríamos hablar de la educación. Nosotros también podremos contrastar en cuestión de países, aquellos países con un sistema educativo que propicia el emprendimiento, la creatividad, la innovación, y por otro lado aquellos sistemas educativos tradicionales que únicamente se basan en pruebas, en test, en evaluaciones y que realmente no arrojan y no desarrollan esas competencias entre cada uno de los individuos o de los estudiantes. Es decir, la educación también forma parte de lo que va a definir nuestro destino y nuestra actitud. A mayor educación, seguramente sabremos cómo enfrentar de una mejor manera los retos que la vida nos presenta, y a menor educación, pues a lo mejor tendremos la posibilidad de caer en engaños de nosotros mismos y de otras personas. Un tercer elemento que podríamos comentar es el hecho de que en algunos casos el orden y la limpieza entre los individuos es fundamental. No en algunos casos, en todos los casos. En todos los ejemplos que tenemos de buenas prácticas, siempre las buenas prácticas comienzan por el orden y por la limpieza, del cual también ya hemos hablado en oportunidades anteriores. Un ser humano limpio, un ser humano ordenado, un ser humano que desde joven arregla su cuarto, se preocupa por estar pendiente de tener limpio su lugar,
de donde duerme, su lugar de trabajo, su oficina, y lo mismo pasa en el caso de las mujeres, que por naturaleza pues normalmente las encontramos en ese tenor, cuidando el orden, cuidando la limpieza. Entonces, un país en el cual cuida ese orden y esa limpieza también va a verse reflejado en su economía. Lo mismo que un ser humano que es ordenado, que es limpio, seguramente tendrá más posibilidades de tener esa riqueza y obtener esa riqueza que quiere. Un cuarto elemento es la puntualidad. Sabemos que en los países latinoamericanos uno de los principales problemas que tenemos a la hora de acudir a una cita, una entrevista de trabajo o llegar a nuestro lugar de trabajo, pues es precisamente la impuntualidad. Por todo lo contrario, en estos países de los cuales hablamos, ejemplificamos, la puntualidad es algo que se prioriza. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se pierde y que se deja de invertir en generar esa riqueza y esas ganancias. Es decir, la puntualidad también es un elemento fundamental. La responsabilidad, a nosotros nos enseñan desde pequeños que tengamos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos. Ey, hijo, no hagas esto, ey, hijo, no hagas lo otro, y nunca nos dicen el por qué. Nunca nos enseñan el por qué sí o el por qué no de las cosas. Y esa es la forma en la cual la responsabilidad empieza a fomentar. Cuando desde pequeños nos enseñan que todo acto tiene consecuencias, nosotros empezamos a asumir y a entender esas consecuencias. Y obviamente si más tarde nos lo van a enseñar, pues tardaremos más en ser responsables. Entonces la responsabilidad también es uno de los elementos que nos va a hacer destacar entre pobres y ricos, entre países pobres y países ricos. Otro elemento más, el deseo de superación. El deseo de superación está relacionado, obviamente, como su nombre lo dice, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos. Y de nuestra capacidad de transformar ese deseo en una meta y luego en una realidad, pues va a depender en gran manera el éxito que nosotros podamos tener en generar esa riqueza que tanto necesitamos. Y recuerden que no estoy hablando nada más de la riqueza material, sino también de la riqueza espiritual y la riqueza humana. También el respeto a las leyes y a los reglamentos. En los países latinoamericanos somos muy dados a decir algunos lemas con que las leyes se hicieron para ser violadas, y no hay nada peor que eso, ¿no? Si una ley está, nosotros debemos de propiciar el respeto y que se cumpla porque por alguna razón está. Entonces tenemos que aprender a respetar, y de ahí se derivan otras situaciones en las cuales caemos en que no respetamos a la mujer, no respetamos a los mayores, no respetamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron desde una edad temprana a respetar nuestras leyes. Otro elemento también importante pues es el respeto a los demás, el preocuparse por los demás, el tener esa capacidad para pensar en los demás antes de pensar en uno mismo. Qué difícil parece, ¿verdad? Pero es algo que a lo mejor la religión o las diferentes religiones nos han enseñado, y ahí está, y la debemos de nosotros tomar, esos valores que las diferentes religiones profesan, entendiendo en que todos se basan en una preocupación antes por el entorno de la preocupación por nosotros mismos, es decir, preocuparnos por los demás. Ya terminando, pues el amor al trabajo, la pasión al trabajo también es otro de los elementos. El noveno elemento que podríamos marcar que hace la diferencia: aquella persona o aquella civilización en la cual ama lo que hace, en la cual se compromete a lo que hace, seguramente va a alcanzar más rápido sus metas y de esa manera va a poder generar riqueza. Y por último, es ser acometidos y que nosotros seamos diligentes en nuestro trato, en nuestro día a día, que nosotros aprendamos dentro de ese respeto que ya mencionamos a también tener esa actitud de diligencia. Si ustedes analizan estos 10 puntos que nosotros estamos viendo, pues muchos de ellos tienen que ver con la actitud en la cual nosotros enfrentamos la vida. Así que
¿Qué les parece si nosotros seguimos estos 10 puntos que hemos mencionado para poder generar un bienestar en nosotros y obviamente en nuestro entorno? Me despido, no sin antes recordarle que le den like a nuestra página Tomundo y nos vemos en la siguiente edición de Mundo de Líderes. Hasta luego.